Mi nombre es Charlene Joyce Alcántara Bravo y soy titular del Seminario Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales, que pues actualmente lleva el proyecto de conservación de una guitarra de 4 órdenes de procedencia novohispana. Habíamos platicado un poco de estos procesos previos que habíamos realizado con la generación de estudiantes del 2023 y pues otro buen trecho que se hizo ya durante 2024 pues por parte de los docentes, ¿no? De nosotras. Que tenía que ver principalmente con atender todo el registro y documentación previo al proceso de intervención. Más o menos vimos algunos aspectos que tuvimos en consideración para ejecutar la limpieza ya de los fragmentos de madera y también la aplicación del biocida. Hablamos por ahí de otras cuestiones como el escaneo tridimensional que se hizo en un primer momento con parte todavía de los sedimentos y otras pruebas que tenían que ver para identificar, por ejemplo, acidez o pH del contexto arqueológico, si había sales, ¿no? Qué tipo de sales nos encontramos. Entonces, digamos que todos esos análisis previos y muestras pues, nos sirvieron para entender el contexto arqueológico y para poder medir en una idea mucho más cercana el nivel de deterioro que tiene los fragmentos de madera. Ya ahora lo que hemos estado avanzando en esta, digamos, parte ya del segundo semestre del 2024 con nuestros actuales estudiantes, pues es dar continuidad a los procesos y por un lado en los fragmentos seguir haciendo el desarrollo encaminado a la consolidación, ¿no? que vamos a llevar a cabo un proceso de consolidación por sustitución para que todo el agua que está ahí rellenando parte de lo que antes eran las estructuras de madera, pues ahora pueda entrar un material que lo suplante, ¿no? De manera que pueda volver a recuperar cohesión, ¿no? Y estabilidad estructural. Y le hicimos el segundo escaneo tridimensional de todos los fragmentos, ya limpios totalmente, para que después los arquitectos nos hicieran el favor, ¿no? De apoyarnos en el armado, una vez que ya se armó, y que a la par el maestro Alfredo Aguilar junto con los estudiantes han continuado el levantamiento en dibujo técnico, ¿no? En un plano 1 a 1, pues lo que queremos es hacer un contraste entre ambos levantamientos y tratar de marcar más o menos cuál es el margen de diferencia entre lo que nos puede dar el escaneo tridimensional y lo que nos puede dar el dibujo técnico. En este sentido, pues lo que vemos, o una de las principales variables que notamos era también identificar qué zonas de deterioro se estaban midiendo, porque a veces teníamos cambios como mucho más amplios en medidas, ¿no? Entonces, pues eso ha implicado que como equipo estemos trabajando prácticamente en conjunto, ¿no? Sentarnos entre restauradores, arquitectos, laudero, ¿no? Y entonces empezar a cotejar el modelo y ambos levantamientos de manera simultánea para ir registrando lo que pudiera ser un poco más cercano, ¿no? Mi nombre es Alfredo Aguilar, soy laudero, soy el laudero del Taller Seminario de Instrumentos Musicales en la ENCRIM. Condicionantes que nos generan como ciertas problemáticas, ¿no? Para abordarlo completamente en estas dos construcciones. Y las más importantes son faltantes de piezas, ¿no? No tenemos puente, no tenemos diapasón, no tenemos algunas colocaciones de algunos elementos del instrumento, como puede ser la boca, ¿no? En qué parte se encuentra, qué diámetro tiene, entre algunos otros elementos. Entonces se ha buscado hacer una revisión histórica, ¿no? De instrumentos ibéricos, pero también no regionales y tradicionales que puedan traer esta carga constructiva de la época para encontrar algunas similitudes en las cuales podamos basarnos, ¿no? Para hacer estos instrumentos. Uno de esos instrumentos se está haciendo con los alumnos aquí del seminario que están en este semestre y el otro lo estoy haciendo yo y las dos traen implicaciones muy similares en términos de la información que traen, pero con las posibilidades que pueda tener alguno de ellos en cuanto a técnicas constructivas, ¿no? O elementos de posicionamiento, por ejemplo, de la boca o algunos materiales, ¿no? Porque saber qué maderas pudieron haber tenido en ciertos elementos, como por ejemplo el diapasón, ¿no? Que no lo tenemos. En primera, tuvimos que venir a ver la pieza para ver si era factible.
porque si no es factible también, o sea, ya nos ha pasado de que sí vamos y a la mera hora pues no se puede hacer, ¿no? Entonces como que el primer acercamiento fue, ellos vinieron con nosotros venimos aquí a su taller y vimos las piezas y vimos si era factible, porque si lo han notado, entonces siempre están en humedad, entonces ya nos ha tocado escanear piezas así y que los resultados también no han sido los óptimos, entonces también estábamos con ese pendiente de que si se podía o no se podía, si lo podían ellos secar un poquito más la pieza o no, porque si la podemos secar un poquito más, pues el resultado iba a ser más preciso, ¿no? Es que el agua funciona como si fuera un espejo, entonces en lugar de formar una sola capa, se forman dos o se forman muchos piquitos que nosotros le llamamos basura, se forman muchos piquitos y entonces ya la pieza no es tal cual una réplica. Entonces ya nos lleva a otro proceso de limpieza y entonces ya estaríamos falseando un poquito como las medidas o la forma de la pieza. Eso nos causa la humedad. Entonces cuando venimos a hacer el acercamiento vimos que en primera tenían mucha tierra, o sea, no estaban limpias. Tenían mucha tierra, muchos poritos y secarlos era como más complicado. Entonces se hizo el escaneo, salieron y ya de ahí nos aventamos a decir, entonces sí funciona, seguimos con todas las demás piezas. Muy importante esta parte que dice el arquitecto, porque para poder hacer un registro tridimensional, como lo dijo bien, hay que tener en cuenta las características físicas de la pieza, ¿no? Y físicas hablamos como el color, como los acabados de la pieza, el tamaño, para qué se quiere la pieza, ¿no? O sea, para qué se quiere el registro. Se fijan como objetivos, como muy puntuales. ¿Y por qué es importante esto? El laboratorio cuenta con diferentes tecnologías para hacer la reproducción tridimensional. Uno se puede hacer por escaneo láser o LIDAR, como lo conocen otros. El otro es con escáner de luz estructurada. Y recientemente, por llamarlo así, también se puede hacer la reproducción a partir de fotogrametría. Entonces, cada uno de los equipos tiene características muy específicas y resultados muy puntuales. Entonces, dependiendo de la pieza, en este caso, vamos a hablar de la guitarra, es una pieza pequeña, como ya he mencionado, con condiciones de conservación muy puntuales, con detalles muy finos. Entonces nosotros teníamos que proponer en este caso como laboratorio cuál era la mejor técnica de registro para poder llevarla a cabo. Entonces es que optamos por el escáner de luz estructurada, ¿no? Y a pesar de que sí tiene como algunas características que ponen en desventaja el registro, como en este caso lo dijo el arquitecto, que es la parte de la humedad mayor que nada, por la reflectividad que provoca el agua con la luz, sí se tienen errores, pero son mínimos esos errores en comparación con el resultado, ¿no? Aparte que esos errores se pueden minimizar en el postproceso de la pieza. Me invitan a participar o a conocer el proyecto de la guitarra, en ese momento denominado así. Pues fue interesante conocerlo porque me llevó llevar un diagnóstico inicialmente para poder conocer la pieza, y una vez que ya pude determinar cuál iban a ser las zonas de muestreo o cuál era el interés por conocer el material, decidimos llevar a cabo pues todo un protocolo. Este protocolo se lleva o se inicia con la observación a la pieza y pues se decidió en conjunto con los profesores poder tener una toma de muestras. Se realizó una primera toma donde incluía extraer de ciertos puntos representativos cuáles se van a ser los sitios para poder conocer el tipo de madera. Este acercamiento principalmente fue para conocer el tipo del género y si se pudiera la especie, para conocer de qué estaba elaborada la guitarra.
Fueron muchos elementos, teníamos madera propiamente del instrumento, pero también teníamos otro tipo de maderas que estaban acompañando a este objeto, y con el acercamiento de las profesoras pudimos tener un primer muestreo, y pues aquí se lleva a cabo la observación de los elementos anatómicos. Primero se registra, se toman directamente. El tamaño de la muestra es muy importante porque la pieza no permite tener una mayor proporción de ella, entonces son muestras micro. La verdad es que el tamaño de la muestra llegan a ser muy, muy pequeños para posteriormente hacer cortes manuales. Una de las implicaciones en este material fue que no se encontraba en un estado de conservación que pudiera aguantar como los procesos que se llevan a cabo. Se decidió hacer una toma de muestra directa, después bajo microscopía estereoscópica hacer cortes manuales, lo que permite tener preparaciones permanentes o preparaciones fijas, y una vez que se pueden procesar, se observan pues bajo microscopía óptica. El reto, que fue directamente en el laboratorio, se dio porque la madera es sumamente frágil. Se tiene que mantener como se encontró en el contexto, que está en húmedo, semihúmedo. Una vez secándose, la madera pierde esta característica y entonces se vuelve muy quebradiza. Se probaron con muchos métodos, desde llevarlo a un microtomo, hacer algún tipo de inmersión, pero se decidió por realizarlo directamente, y esto sí nos permitió tener los cortes o los planos con los que se requiere analizar la madera, que en este caso pues son los planos, el plano transversal, dos longitudinales, que es el corte radial y el corte tangencial. Todos estos planos nos permiten conocer la anatomía de la madera. Se lleva a cabo con claves de identificación, se hace un comparativo con material de referencia, y esto nos permite pues poder contabilizar los elementos anatómicos. A través de ello se cuentan, se miden, y pues con las claves o con las guías podemos tener pues mayor datos para poder identificarlo. La madera en este caso se determinó como madera de cedro blanco, es un género que se le conoce como Cupressus, y pues es muy representativo porque tenemos especies aquí en México. También tenemos otros elementos que venían acompañando a la guitarra, y pues estos coinciden con otro tipo de madera, es madera de abies, se le conoce como un oyamel, y pues resulta interesante para la investigación porque quiere decir que no están conformándose, simplemente que son otro tipo de madera que estaba como de contexto, como material de contexto, pero propiamente la guitarra está elaborada completamente del cedro blanco. Pensar que la música no es algo que ha sido estático y que también es una como de las herencias tan antiguas que se tiene en la humanidad, pero también un poco el caso de tener que hacer la recreación es un objetivo completamente nuevo que en ningún otro taller hemos tenido. Y si bien sí es como a la par un reto, también es una cierta satisfacción que ansío poder como tener a un futuro, de saber que se hizo un ejemplar que suena, y usando como base los fragmentos que se tienen, o sea, como sí es el reto, pero también es el producto que pues uno como ya de manera tangible puede observar de todo el trabajo de momento de un semestre, pero que en realidad es un trabajo que han venido haciendo inclusive personas que ya no están en la escuela y de personas que nos han dejado también este material de ayuda. Me encanta la idea de que es algo que va a sonar, o sea, eso sí o sí va a suceder, ¿no? Y por ejemplo, ayer tuvimos unos invitados que eran músicos, ambos son guitarristas y son especialistas en guitarra, y escucharlos y darnos opciones y como hablar ya de la música que se tocaba, eso es algo que vale totalmente la pena, o sea, eso es algo que creo que por eso también estamos aquí los tres. La música para nosotros significa bastante y ese es un gran objetivo y nos entusiasma, y lo sonoro es algo que vale la pena.
posibilidad de que se haga un parteaguas, ¿no? De lo que se sabe de la música, de lo que se sabe de estos instrumentos, de lo que se sabe de la guitarra, porque pues también creemos que es un ejemplar, como ya mencionábamos, que se encuentra mayor completo y único para la época en la que está datado, ¿no? Entonces creo que sí puede ser un parteaguas para el conocimiento pues de muchas ramas, no solamente de la restauración de la música, sino de más allá. Y creo que abonar este conocimiento que se está construyendo y saber que posiblemente se trata de un instrumento que fue manufacturado en la Nueva España, o sea, en territorio, pues nos habla de muchas cosas, o sea, de la vida cotidiana que había en la ciudad en aquel entonces y de muchísimas cosas que bien lo vinculamos por su contexto arqueológico donde fue encontrado al convento de Santa Inés, pues de ahí creo que podemos encontrar mucho o inferir mucho de cómo era la vida en estos espacios. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.